enseñarnos un poco de un nuevo proyecto que se está tomando en cuenta de eso de la solución vertical. Um, Esto empezar con eso de property modification factors y cómo accesar los aisladores, viene abajo muchos estudios que se han hecho primariamente en la Universidad de Buffalo por Constantino, Filiatro y Whitaker y otros varios profesores ahí que trabajan en esta área que tienen años trabajando en esta área de sismos y aislamiento. Y varios reportes que estos están en la red y son disponibles por la internet en el sitio de Buffalo, que son reportes de MCER, uno de los más recientes, el de 2007, habla sobre los Property Modification Factors, que es que reemplaza la versión original del 99, y luego habla pues es dado para puentes. Estos proyectos fueron fundados por, hubo funding de Caltrans, del Departamento de Transportes de California, así como del Federal Highway para hacer estos documentos y desarrollar los diseños de aislamiento para puentes. Son muy buenas referencias en estos casos. Comparado a puentes, o sea, históricamente aplicaciones de edificios ha habido muy poca guía en cómo manejar los límites de los aisladores, cómo verán las propiedades, y esto fue ya quizás se anda tratando de mejorar por aumentar ese tipo de asesoría de Property Modification Factors que ha estado en puentes y ahora ya recién está en el AS7. En todos casos, o sea, la capacidad de los aisladores se tiene que verificar por experimentos hasta las demandas de sismo máximo considerado. Y ya en los puentes, o sea, hay mucho más. Yo entiendo desde los, ya como desde la versión de 2000 ha tenido mucho más detalles en este tipo de cómo se consideran las propiedades de los aisladores. Entonces vamos a hacer un poco de eso, de cómo se asesorían, o sea, cómo se checan los aisladores para verificar que estén diseñados lo suficiente bien, aunque eso ya también lo hace mucho el fabricante igual en un proyecto, y luego eso de Property Modification Factors. Y ahora ya, o sea, versiones más recientes de AS7, así como AASHTO, requieren un análisis, le llaman un bounding analysis, o sea, que son un bounding analysis en términos de qué son las propiedades mínimas de un aislador, qué son las propiedades máximas, y tomando en cuenta que es la rigidez efectiva, la disipación efectiva de estos sistemas, o sea, considerando el rango de propiedades que puedan tener, y así hacer un análisis con los mínimas propiedades, las máximas, y o sea, tomar en cuenta que la respuesta va a quedar quizás alguien sobre el medio de esos dos, lo que le llaman un bounding analysis. Como se consideran esas propiedades, o sea, tomando en cuenta pues, temperatura, la edad de los sistemas, variaciones en velocidad, contaminación y varias cosas, son basadas en estudios experimentales, y originalmente o sea, propuestas en el 99, pero el reporte del 2007 que comenté antes, o sea, reemplaza este reporte. El concepto es de establecer primero las propiedades nominales de los aisladores, o sea, lo que se mide en average de un aislador, y luego de ahí, de esas propiedades nominales, tratar de ir a qué es el máximo y qué es el mínimo por estos factores de multiplicación, y cada
cada característica se considera separadamente, o sea, qué es el efecto de temperatura, qué es el efecto de número de ciclos, todo eso se consideran diferentemente. Y luego ya consideran todos los diferentes factores y la probabilidad que, o sea, que varios factores, o sea, van a ocurrir al mismo tiempo, entonces dada la probabilidad se ajustan y eso dependiendo del factor de ajustamiento, depende de un puente crítico, un puente esencial o cualquier otro puente, ¿no? Para reducir el efecto de todos los efectos del caso crítico. Hablando como de fricción, como sé que esa es una de las cosas más fáciles de entender, ¿no? Porque quizás todos tenemos un poco de experiencia con fricción. El factor de fricción, por ejemplo, el máximo va a ser, pues, o sea, tomando en cuenta la edad, el aging, un factor para aging, que quizás pueda aumentar la fricción, o sea, ya con tiempo, o sea, se puede enmojecer o varias cosas que pueden pasar con la superficie, contaminación de la superficie, que en todos casos quizás puede aumentar la fricción, de uso, temperatura y quizás otros factores. En todos casos el mínimo es dejado como el mínimo, ya no se reduce más porque aunque con el calor sí se puede bajar la fricción, o sea, hay muy pocos casos. Eso ya se va a ver en los ensayos, o sea, que es el mínimo, la fricción mínima de un aislador. Y por ejemplo, o sea, en AASHTO, o sea, como en estos reportes se ven, dependiendo del tipo de interfase, si es teflón, el PTFE, si es con lubricación, sin lubricación, o si es metal en metal, ¿no? Dependiendo del tipo de comportamiento y qué es la probabilidad de que cambie ese comportamiento con el tiempo, pues tienen diferentes factores. Y ya se ve si no está lubricado, o sea, como si está lubricado, es posible que varíe más la fricción con tiempo, pues, porque se puede secar. Y luego si es como metal en metal, pues, o sea, los factores son mucho más altos, ¿no? Dependiendo en el tipo depende del tipo de condición que estén instalados, si es un área normal, una severa, donde quizás pues es como arriba del mar, por ejemplo, pues es posible que varíen más las propiedades. O sea, todo esto se toma en cuenta. Y también las otras variaciones, si están sellados o no están sellados. Como han visto quizás fotos de muchos aisladores, especialmente bajo puentes, o sea, se ve como los de fricción, se ve el plato azul y luego, o sea, está envuelto en una capa que es casi siempre color negra, que es un resorte que es más que nada la capa para proteger el superficie. No si están sellados o no están sellados y igual como en el péndulo siempre se te pone para arriba, ¿no? Para que no caiga nada en la superficie, o sea, no se llene de agua y pues se enmojece o cosas que puedan pasar. Otros factores, como por ejemplo está el factor de contaminación. Y aquí se distingue si la superficie de acero, o sea, de acero inoxidable está para arriba o para abajo, o sea, va a tener diferentes factores. Si está sellada o no. Bueno, va a tener diferentes factores, también igualmente si es lubricado o no lubricado y posiblemente de contaminación. Y pues el caso peor es, o sea, si no está sellado y tiene la superficie, o sea, el surface, el concave surface está para abajo, pues o sea, tiene el peor caso que se puede llenar bueno, hasta puede tener como ciertas piedras, lo que sea, ¿no? que pueden limitar al movimiento, la fricción del sistema. Eso podría ser el caso, pero los otros casos tienen muy poco efecto. Y en muchos casos no se deja que se ponga como el unsealed stainless steel surface, ¿no? para arriba.
Vemos con factores de uso, que es como más probable en puentes, ¿no? Que se van a resbalar poquito a poco dependiendo entonces, en ciclos de día con temperatura. Entonces ya por pruebas, dependiendo en cuándo se estime que se puede mover un puente de desplazamiento acumulativo, se ajustan factores especialmente para los casos no lubricados. En otros casos, o sea, si no hay datos suficientes, pues que se haga por ensayo. ¿No? Si no hay suficientes datos para accesar una tal propiedad. Y en casos de temperatura, que esos se pueden probar, o sea, y se han hecho ensayos en tipos de aisladores, o sea, en condiciones que se envuelven en hielo para enfriarlos, se ponen en hielera o se pueden calentar, para que se probar las propiedades en diferentes temperaturas, y como vimos anteriormente en la gráfica de fricción, si lo más frío que esté, lo más que va a aumentar la fricción, y eso es en los dos casos, ¿no? De lubricado o no lubricado. So, dependiendo del tipo de aislador que tenga, en las condiciones pueden variar las temperaturas, pueden tener tanto movimiento, entonces tienen que establecer estas propiedades. Y igual para sistemas de resorte, también hay varios factores tomando en cuenta edad, en este caso scragging, ¿no? y temperatura. Y se ven que, pues, o sea, aquí se distinguen las propiedades por el KD y el QD. O sea, esta primera stiffness no importa tanto, más como cuándo va a cambiar el effective stiffness, cuándo va a cambiar la fuerza de la estructura. Ya dependiendo del tipo de aislador que es, si es resorte natural, resorte sintético, si tiene plomo o lo que sea, o sea van a cambiar las propiedades del sistema. Y así hay derivadas como, por ejemplo, para scragging, por ejemplo, pues los high damper rubber bearings que tienen el efecto de scragging, pues tienen factores más altos que ni si fueran como natural rubber bearing con plomo, ¿no? Esto ya no tiene nada de efecto de scragging, como estos acá sí tienen más efecto. Y depende de cuánto han cambiado las propiedades, ¿no? Los que tienen más disipación, pues tienen más aditivos y más probables que tengan más scragging, ¿no? Todo eso se toma en cuenta. Así como con la temperatura, va a variar, o sea, en este caso también el resorte cambia de propiedades, especialmente el modificado, el high damping rubber, así como el plomo también, o sea, lo más frío, lo más resistente que va a ser, y pues va cambiando. En todos casos, o sea, se han hecho varias pruebas para fricción, así como para los lead rubber bearings, o sea, diferentes temperaturas, y se ve claramente, o sea, que hay mucha distinción en la fuerza, ¿no? de los aisladores, ¿no? Este es a menos 20 grados Celsius, a 20, este es no, este es a 20, este es a menos 25. Y se ve que, o sea, en condiciones mucho más frías, o sea, estos son o sea, la fuerza, la QD, o sea, el espesor de aquí contra el espesor de aquí es suficiente diferente las condiciones. En AS7 igual, o sea, estos son diseñados como más para puentes. En AS7 igual tiene unas tablas que indican dependiendo del tipo de aislador, los diferentes factores que se tienen que considerar. Y de lo que he visto, o sea, de que he visto poquito de eso de AS7 usando estos factores, da factores significativamente muy grandes los que se usan en la práctica, porque ya, o sea, dado todo esto es, si uno no sabe muchos de los aisladores usan estos factores. Si tienen ya datos de un fabricante, entonces pueden usar esos datos en cambio que están basados en datos experimentales.
No, como, o sea, ejemplos que ha visto como de valores calculados ya para proyectos actuales, y especialmente por eso que son como del DIS, la compañía, o de EQS para los de fricción. Ya como los fabricantes tienen muchos más datos, ya son los fabricantes establecidos, ya se pueden usar esos datos en vez de las recomendaciones aquí que dan, como en Ashton AS7, se pueden reemplazar dado a los experimentos. Entonces, ya, para asesorar el comportamiento de estos aisladores, el sistema de fricción pues es muy fácil de entender, ¿no? O sea, ¿qué es la carga máxima? Se diseña qué es el diámetro del slider para cargar esa carga. En términos de los de hule es mucho más diferente porque, o sea, eso se tiene que desplazar, pueden variar la carga, o sea, pueden tener poquita capacidad de tensión. Entonces es importante de evaluar especialmente los bearings elastoméricos para asegurar que puedan pues, cargar la carga de la estructura por encima. Y especialmente los desplazamientos. Puede haber en casos de edificios, quizás no es tan común que haya rotación, pero en casos de puentes, o sea, si la columna anda rotando, o sea, va a rotar por bajo del aislador y puede tener un poco de rotación en el aislador, que también para uno de fricción quizás no tenga mucho efecto, pero para uno de elastomérico sí le puede afectar. ¿Y qué es el desplazamiento de arriba de abajo del aislador? O sea, en este caso considerando, por ejemplo, también la flexibilidad de la columna. Y también se tiene que asesorar, o sea, para que el aislador tenga el comportamiento necesario, o sea, el acero de entre medio también se tiene que diseñar para que se mantenga más de formación de cortante y no tanto de bending. Los chequeos que se tienen que hacer para el diseño de los aisladores es algo como más reciente de los últimos 10 años, en que se han hecho como más estudios de elementos finitos para entender muy bien, o sea, si hay cargas de axiales, hay cargas de momento, de la rotación, hay cargas de cortante, cómo esa combinación de carga afectan a los aisladores, afectan qué es el strain máximo, ¿no? En este caso, y así se puede comparar a la capacidad del material. Y al final, o sea, se calcula, o sea, cómo consideran estos efectos de las diferentes cargas, que es el máximo shear strain y cómo se compara al límite del material, y qué es el stress que tienen los platos de acero, y para asegurarnos que no fallen, que no se doblen, para que se mantengan todo eso. Al fin de todo esto es algo que va a chequear más que nada el fabricante, o sea, porque por una parte, o sea, quieren que sus productos sean usados adecuadamente y no vayan a fallar. Se tienen que evaluar para los aisladores, se tienen que evaluar para cargas de servicio, para el nivel, esas más consideraciones de puentes, para el Design Basis Earthquake y para el MCE. Para el sismo del MCE, y considerados para upper bound y lower bound, propiedades de upper bound y lower bound son los desplazamientos y fuerzas que se dan en ambos casos. Esto basado en el código, o sea, la buckling load en compresión, este es de un aislador, o sea, no deformado, se da dado en cuenta pues la área que no tolerarse en la área más que nada del plato de acero, el módulos que depende del desplazamiento, el shape factor del aislador, pues el radius of gyration del bonded rubber, o sea, más o menos como la inercia,
y luego el espesor de cada pedazo de resorte. Y luego, bueno, factores de ajustamiento que dependen en el tipo de aislador y ajustados por el tamaño. Y ahí hay, o sea, fórmula complicada, pero hay fórmulas más simplificadas dependiendo en si es un aislador, pues si es de círculo, si es cuadrado, si es, bueno, de círculo con anulado, o sea, con un hueco entre medio. O sea, pues ya hay fórmulas simplificadas que consideran ya la geometría del sistema para que nomás uno necesite la G, el diámetro y la T del resorte, incluyendo todo el rubber thickness, ¿no? Y así se modifica la carga, dependiendo ya del pasamiento, se va a modificar la carga crítica del aislador, dependiendo en ese, como llaman, el overlapping area, dado el desplazamiento, o sea, cuánta área de arriba sube por la área de abajo. Y como vimos anteriormente, ya hay datos que enseñan, ¿no?, que hasta cuando llegue a cero, o sea, todavía tiene capacidad. Así que es conservativa esta formulación, ¿no? Y se usa para el diseño. La carga de la overlapping area, pues también es para círculos, es medio difícil de calcular, ¿no? Pero también ya hay está establecida que es cómo se calcula el área dado el diámetro y el desplazamiento. Y igual, pues, un rectangular, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso es, pues, de checar la carga crítica al lado del desplazamiento. Y si son aisladores atornillados, pues esa es la fórmula anterior. Si son aisladores que no atornillados, o sea, que se pueden levantar en tensión, y ya no sé muchas instalaciones así, pero o sea, era una opción anteriormente que miraban para que no se desarrollara tensión en los aisladores. Entonces, en este punto sería la carga crítica sería cuando los aisladores se van a voltear, ¿no? Y la curva de estabilidad sería así, y luego se levanta y luego a un punto ya se voltean. Entonces, así se puede hacer se puede calcular el desplazamiento crítico y calcularlos a la fuerza en la que se empiezan a voltear o sea, se empiezan a voltear los bearings y llegar al desplazamiento crítico y checar que estemos bajo ese desplazamiento para nuestro diseño. Ya para chequear el strain de los bearings, o sea, esto es mucho más reciente, en los últimos años se han desarrollado ya con elementos finitos. Tratar de estimar, o sea, cuánto strain hay en el aislador dado a diferentes cargas. Y, por ejemplo, carga de compresión se calcula, pues, por la carga de compresión dividido por la área, la G y la S. Y luego este factor, un factor numérico que depende del tamaño del aislador y en varios otros parámetros. Pero estos se han calculado por elementos finitos y ver, por ejemplo, ya dependiendo en el módulo del resorte en este caso, dividido por G, o sea, dependiendo del rango. Y, o sea, es basado en hacer análisis de aisladores, elementos finitos, y luego checar los puntos críticos, ¿no? Donde se ve el strain mayor en los bearings, que en este caso el maximum shear strain será, pues, donde se ve en el aislador, y se chequean los puntos, por los puntos críticos. Se calcula este factor por elementos finitos y luego ya están tabulados para poder calcular esos datos para un bearing. Ya sea circular, ya sea rectangular, igual se han hecho estos casos, y, o sea, se marcan dónde son las cargas críticas. Sí, o sea, todo depende también, o sea, ya los factores que dependan, si dependen en el bulk modulus o en el G, o sea, son divididos por diferentes, o sea, el tamaño del aislador, las propiedades del aislador, en diferentes casos.
Um, Debes tener que tomar en cuenta la rotación entre los, que es, o sea, como más crítico para puentes, especialmente si hay rotación, rotación teta entre los puentes y qué causa en términos de strain en el resorte. Y todo eso, o sea, para tratar de estimar, o sea, estos diferentes componentes, cómo afectan el strain del aislador. Y igual por elementos finitos se han calculado los factores que ya están tabulados. No, dependiendo del tamaño, de las propiedades del material, o sea, todos se calculan estos factores y se pueden, o sea, ver para, bueno, esto es para rotación y luego, voy para atrás. Y luego ya también tomando en cuenta que es el strain pues, que se hace el predominante, que es el del shear, ¿no? Que es dado por el desplazamiento sobre el thickness of rubber. Y ya dado en cuenta todos esos strains, se calcula el máximo, que es el máximo por el shear strain, que es el máximo por la rotación, que es el máximo por la carga axial, y se combinan y se tiene que verificar uno que esté en menos del máximo, ¿no? Para chequear los shims, eso chequeo para resorte, para chequear los shims, se tiene que verificar que se mantengan lineal. Y eso se chequea, las fuerzas principales van a ser de la compresión, y ya con la compresión, o sea, el resorte se quiere pues, barrir para los lados, ¿no? Y eso va a causar, aparte de la compresión, va a causar shear strains en los platos, como se llama, hoop stresses, ¿no? en los platos, porque o sea, el resorte se quiere resbalar para afuera, ¿no? Entonces va a causar ese tipo de carga, más aparte de la carga axial, ¿no? del bearing. Entonces ya pues la carga axial pues fácil se calcula, ¿no? Y luego la carga del hoop stress también se calcula, y luego se tiene que sacar la combinación del maximum stress y checar que sea bajo del yield stress, considerando factores de seguridad para calcular o sea, esencialmente que los shims se mantengan lineal. O sea, el intento es de que no fluyan los shims. Pero a todo caso, o sea, todos estos chequeos más que nada se hacen tomando en cuenta que, o sea, el fabricador, o sea, más que nada se va a encargar de muchos de estos análisis, ¿no? No sé si tengan preguntas sobre esta parte. ¿No? Bueno, sí. Oh. Ajá. En este ensayo que se hizo en la Universidad del Reno, que era un puente full, que obviamente tiene mucha torsión, ¿qué tal se desempeñaron los dispositivos? Pues depende del nivel del sismo, ¿no? Pero en ese caso, en el Curve Bridge fue el que comenté, pero es que todos eran lead rubber bearings. Y en ese caso se lo empujaron hasta el límite, no se les comenté que los bearings se fueron ellos lo capturaron mucho más bien porque tienen videos, que el bearing se fue hasta el lado y volvió para atrás y siguió. De torsión. Los aleaderos tienen poquita capacidad de torsión, también realmente los shear strings, pero, o sea, en ese caso no fue muy influente la torsión. Es más, si ves un aislador, o sea, o sea, así con la mano lo puedes voltear un poquito. Tienen poquita capacidad, muy flexible, inicialmente de torsión. No es entonces que yo tengo que restringirme que el puente tiene que ser completamente sin sesgo recto, sin sesgo o sin curva, que tiene que ser recto, no puedo
Curvas, sí, sí, se han aplicado en puentes con curvas. Eso de twisting, o sea, de torsión, no sé si he visto datos experimentales sobre eso. No, porque hasta los datos han sido de una dirección y se consideran, o sea, bidireccional, pero meterles torsión, o sea, por accidente ha pasado, pero no no he visto datos, pero sí se puede decir que, o sea, si ves un aislador, o sea, lo puedes voltear, o sea, de una manera que lo puedes mover poquito es de torsión, pero ya así para los lados, o sea, así con la mano. Pero así ya son de escala también los que ha visto de escala, o sea, tienen poquita flexibilidad, que pues creo que puede ser suficiente para la torsión que se ve en la estructura. No, porque ya la torsión va a venir, pues, o sea, va a ser poquita la rotación, pero más que nada se va a afectar en términos de desplazamientos laterales. Yeah. Pero no hay de casos a que falle un elastomérico por torsión. Entonces quería regresar a algo, tengo creo poquito tiempo, quería regresar a eso de amortiguación, de disipadores suplementarios, y un ejemplo también de diseño de pues ya para atrás un edificio con componentes suplementarios. Y nomás como para repasar un poco los pasos y cómo los chequeos que se tienen que hacer. Y luego también quiero guardar un poquito de tiempo a ver porque parece que hubo interés en este sistema de vertical que se anda diseñando para este puente en San Diego. Entonces ya continuando, eso es con la lectura del martes, que aparece ya como este paso y recorrer para un edificio aislado, o sea, pasar más mejor, presentar los requisitos de AC7, pero no los pasos de diseño. Entonces, para diseñar una estructura ya con disipadores, pues primeramente hay que ver qué es el mínimo cortante que ocupamos por la estructura. Y se puede reducir por 25% lo que diga el código a lo más, ¿no? Pero en realidad es lo que diga el código debido por este factor de B, el tipo de amortiguación que le vamos a aumentar al sistema. Y eso es, o sea, dado que tenemos varias condiciones de regularidad, tenemos dos disipadores por piso, y ya podemos así ya diseñar la estructura para ese B mínimo, o sea, como si fuera estructura fija. Ya teniendo un diseño de estructura, o sea, tamaño y todo, ya podemos llegar a calcular las propiedades, que en este caso, si se recuerdan, tenemos el primer modo más un modo residual, pero el primer modo vamos a asumir que es lineal. Y ya de ahí podemos calcular todo, o sea, ya teniendo el modo y podemos calcular pues el periodo y el more participation factor y el peso de la estructura, igual como las propiedades del segundo modo residual. Podemos estimar el viscous damping, dado que tenemos n de número de aisladores en cada piso, y cada piso tiene un drift. Si están inclinados, se toma en cuenta el ángulo de la inclinación para ver cuánta energía van a disipar, ¿no? Y así poder estimar qué es el damping ratio, cómo cambia el damping ratio dado a los edificios por la adición de viscous dampers. Entonces ya para poder diseñar una estructura, o sea, igual como vimos con el aislamiento, es un proceso iterativo. Y aquí quizás lo primero que se puede llegar es a decir un factor de ductilidad, ¿no? Que debe ser entre 1 y 2. Porque, o sea, queremos, igual que la estructura, o sea, tenga muy pocos daños comparado con quizás una estructura regular. Entonces aquí empezamos por llegar a un factor de ductilidad
Y ya teniendo el factor de ductilidad, podemos estimar, dado el periodo de la estructura, podemos estimar el periodo de la estructura ya considerando los amortiguadores. Y podemos estimar el damping efectivo, tomando en cuenta, o sea, el inherent damping, o sea, la estructura que es 5% por decir, el viscous damping modificado por el factor de ductilidad, o sea, que puede cambiar la rigidez del sistema. Y si tenemos hysteretic dampers o tomando en cuenta que el marco se puede también tener un poquito de hysteretic damping, se puede estimar. Para calcular esto del marco, ¿verdad? De comentar, o sea, eso se da otra fórmula, bueno, es otra fórmula basada en el damping ratio. Es basada o sea, cuánta energía se disipan convirtiendo un sistema histerético a un equivalent linear system, ¿no? Ese es el concepto, pero es una fórmula que da a ese 7. Entonces ya con eso tenemos el periodo y el damping, y ya podemos, o sea, estimar el factor B y poder predecir el seismic design coefficient, ¿no? Ya tenemos la espectra, o sea, ya tenemos el edificio más o menos diseñado y el B, ya podemos calcular el C, el seismic design coefficient, ¿no? Y ya, o sea, primeramente chequear dónde estamos y si nuestro B1 es aproximadamente el B mínimo, podemos continuar. Y si no, quizás queremos revisar la ductilidad para quizás si queremos reducir, por ejemplo, más la fuerza de diseño, no queremos aumentar tanto la estructura, podemos revisar el UD y quizás tratarlo bueno, la idea es de que queremos llegar a más o menos para ser más económico que llegar a más o menos a ese B mínimo requerido por el código. Ya de ahí, si estamos bien, podemos seguir al calcular el yield displacement o sea, seguir con los varios otros parámetros para poder calcular ya el modo residual, incluso el effective damping para el modo residual, que se toma en cuenta el inherent damping, más el viscous damping suplementario. Y aquí se va a tomar en cuenta el modo residual, ¿no? Comparado en la otra ecuación, aquí es el modo residual que se toma en cuenta para tomar en cuenta los drifts residuales del sistema. Igual se calcula se calcula el B, se calcula el C residual y se puede calcular el cortante residual. Ya teniendo los dos, pues usando la SRSS rule se combina para llegar al shear, y los tenemos que hacer que es más grande que el B mínimo, y ya distribuimos las fuerzas. Ya de aquí, o sea, el proceso es igual que para diseñar el edificio, o sea, es igual que otro edificio, tomando en cuenta nomás que ya vamos a tener que diseñar ya las conexiones y detalles para los dampers. Ya podemos diseñar los elementos de la estructura basado en el Bayesian. Podemos, o sea, checar que el drift no exceda los requisitos del código, y ya llegar a diseñar los elementos del sistema de amortiguación para las fuerzas generadas por el sistema de amortiguación. Y, o sea, ya tomar en cuenta la combinación de fuerzas que se generan por los disipadores, así como el lateral frame, ¿no? Y es de checar condiciones en máximo desplazamiento, máxima velocidad y máxima aceleración, ya dado en cuenta que si tenemos disipadores viscosos, o sea, pueden generar altas fuerzas en términos de velocidad. El diseño de
de todos los disipativos, así como la estructura, es todo al MCE. O sea, todo igual, o sea, se tiene que hacer todo al MC para diseñar los disipadores, y eso es para tomar en cuenta que no, o sea, es para tomar en cuenta que no deben de fallar los disipadores. Para hacer estos chequeos de máxima velocidad, máximo desplazamiento, se tiene, pues vamos a hablar un poco de eso. Y o sea, todo se genera para las fuerzas máximas, o sea, bajo las condiciones de los disipadores, que son las fuerzas máximas generadas, y luego ya se puede diseñar la estructura, o sea, bajo el constante, tomando en cuenta las fuerzas de los disipadores. Los drifts, o sea, los desplazamientos de la estructura, pues son combinación de los dos modos, que quizás no sean muy importantes los residuales, pero en términos de velocidad, ya sea multiplicando por la frecuencia de la estructura, o sea, ya quizás la velocidad del residual mode puede ser quizás un poco más importante. Por eso hay que checar hay que checar, o sea, las condiciones en los tres diferentes casos. Y en el caso de los desplazamientos, se tiene que checar una combinación de la fuerza del sistema lateral, o sea, del sistema sísmico, así como las fuerzas del sistema del damping system que ocurren al máximo desplazamiento, ¿no? En caso de velocidad, se consideran, pues en este caso, más las fuerzas de los elementos viscosos. Si tenemos viscous dampers, pues no se tienen que checar las fuerzas en este caso. O sea, la máxima velocidad ocurre más o menos en cero desplazamiento en la estructura, y nomás se tiene que checar, o sea, relacionado a la velocidad. Y el caso de máxima aceleración es una combinación de los máximos desplazamientos y máxima velocidad, dado cuenta, o sea, que es la utilidad y todo, y eso, pues ya factores basados en más que nada en análisis, ¿no? Son los tres chequeos que se tienen que hacer. Aparte de eso, pues también, o sea, como con los aisladores, se tienen que hacer ensayos de prototype testing, para verificar las propiedades que se usaron en el diseño, igual como los aisladores. Se tienen que probar dos dampers de cada tamaño que se usen, el máximo desplazamiento, o sea, todo basado en el MC Earthquake. Y ya viendo los ensayos, o sea, comparado lo que es las propiedades usadas en diseño, además pueden variar por 15% de las propiedades. En caso de amortiguadores, o sea, es más o menos parecido el protocolo, pero son 10 ciclos a 33% de desplazamiento, y todo especialmente para sistemas viscosos, todos tienen que ser a la frecuencia, a frecuencias dinámicas, pero son, o sea, 10 ciclos a 0.3 del MCI, 5 ciclos al 60%, y luego 3 ciclos al full expected displacement. Y luego, que sea uno de los disipadores, tiene que ser probado al rango de temperaturas, ¿no? Eso, pues, ya estando dentro de edificios, quizás no es tan importante el rango, ¿no? Porque casi siempre están controlados de temperatura los edificios. Esto es para lo que le llaman el prototype testing. Eso no es para verificar las propiedades de los disipadores. Y luego ya todos los disipadores que se van a instalar en un edificio, o sea, tienen que probar
pero en este caso nomás van hasta 0.7 del MCE. Si son sistemas que fluyen como un hysteretic damping device, entonces ya no se prueban. Pero si tienen la capacidad de probarse, se prueban a este nivel. Y o sea, todo eso tiene que ser checado por el ingeniero de, o sea, el engineer of record. O sea, son como sistemas que fluyen, o sea, no se pueden probar, pero se tienen que verificar, ¿no? Entonces, igual, pues sí, igual estos, no da el video. No, para mí que no da. No encuentra el video. Pero, igual, o sea, eso se prueba, y estos nomás son de bajo carga axial. Pues, esto no voy a comentar si se prueban en el SRMD, pero estos son mucho más fáciles. Ya teniendo un laboratorio, un actuador con capacidad dinámica, fácil se pueden probar en varios laboratorios, porque nomás es de una dirección. Igual los disipadores tienen sus property modification factors, que toman en cuenta la variedad con temperatura y todo eso de los sistemas. Igual se tiene que ver esa variedad. Puedes hablar un poco más sobre, bueno, y es igual para aisladores, ¿no? Pero ASE lo presenta un poco diferente, quizás un poco más simplificado que lo que vimos para puentes, y ellos, aquí nomás se espera parece que son 3 factores, uno para aging y environmental effects, o sea, donde vienen estas tablas que enseñé anteriormente, y luego dado al fabricador, o sea, que dan un rango también de variabilidad. Dependiendo si es un fabricante ya conocido, pues entonces este factor puede ser menos, y dependiendo de que den los tests se pueden aplicar. O sea, todo eso, en todo caso, el máximo y mínimo pueden ser si hay datos experimentales, o sea, se pueden reducir a lo que diga el código, ¿no? Pero ya basado en datos. Y por ejemplo, aquí hay resultados de un ensayo que se hizo para calcular, por ejemplo, la fuerza resistente de este es un nonlinear damper, pero a diferentes velocidades, y es la propiedad nominal y, o sea, los diferentes puntos que corresponden a los valores calculados por análisis, ¿no? Y se ve en este caso que están dentro de 10%, ¿no? O sea, que ya un disipador, o sea, ya bien diseñado, o sea, se tienen que considerar estas variaciones, pero en este caso son menos de 10, bueno, en casi todos los casos hay puntos que quizás exigen poquito, pero menos de variación de 10%. Y pues, esto puede ser en vez de otros casos, ¿no? Y también pues ya van a tener las notas por ahí, o sea, varias referencias para ver más sobre disipadores. ¿Preguntas de esto? Que eso ya no se acuerdan porque eso fue del martes, ¿no? Pero, entonces, tengo un ejemplo con el disipador, que eso pues también es más fácil de leer, pero voy a ver qué, para ustedes que estaban interesados, o sea, alguien me había preguntado sobre el Vertical Isolation System, y nos vas a presentar un poco sobre ese proyecto, o sea, les tengo que decir que, o sea, yo no tengo nada que ver con este proyecto, pero nomás para enseñar un poco de los problemas que se han visto con los aisladores. Y o sea, el cuarto autor, Alireza Saravana, era mi estudiante doctoral, y vimos cosas de aislamiento. Entonces quería presentar un poco de este hospital y que se andan, bueno, esa es una rendición porque todavía no está hecho, ¿no? Pero andamos considerando de lo que quieren diseñar, que este hospital está, pues, o sea, está al este de Los Ángeles,
y queda 1 kilómetro de una falla, igual como 5 kilómetros de la San Andreas. Y pues nada, viendo cómo diseñar ese hospital, pues, ¿por qué quieren diseñar un hospital así? Ahí no sé, pero nada, considerando si ser fijo o no fijo, tan cerca de la falla. Entonces, una vez invité al IRES a dar una plática, ¿no? Y andaba hablando yo de aislación en mi clase, ¿no? Y sí, pues los sistemas de aislación se diseñan lineal, bla, 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 ¿no? Y luego viene y dice todo completamente diferente. Porque en este caso es caso único, ¿no? Y han visto cosas diferentes. Y este edificio están diseñando, es aislado y tiene BRBs. Porque los BRBs se diseñan para diseño no lineal, ¿no? Ya se diseñan para que fluyan. Entonces las cargas son tan altas, o sea, que lo andan tratando de diseñar para que sea aislado y a la vez pueda tener un poco de comportamiento no lineal en la estructura superior. Entonces es un sistema muy interesante, ¿no? Y aunque, o sea, las reglas quizás no dejen esto, ya si se puede comprobar por análisis no lineal, pues, o sea, se pueden hacer las cosas, ¿no? La espectra, bueno, se ven varias espectras. Esa puede ser más grande para que se vea mejor, ¿no? Pero la espectra la espectra del sitio, o sea, site-specific spectra se ve en amarillo y tienen, o sea, si pensaron de aislar o no aislar, o sea, en este caso, si ven, pero todo tiene un OG at a 2-second period, o sea, la espectra es suficientemente alta. Y luego, o sea, claro, es near fall, incluye efectos de pulso, etc. Y pues andan viendo diferentes formas de diseñar esta estructura y pues sí llegaron que por aislamiento, especialmente un periodo más largo, o sea, puede reducir significativamente las fuerzas de la estructura. Como les comenté, este edificio es distinto en términos de que usan conexiones de moment en una dirección que son unas conexiones de momento resistente, y en otra dirección usan los BRBs, ¿no? Y son, o sea, como comenté, son diseñadas para que en el MCE, o sea, no van a usar ese factor de 2, sino es la posibilidad de que fluyan bastante. Para ver el sistema de aislación, usaron, y como este está bajo diseño, pero el sistema de aislación está usando el triple pendulum bearing, con este periodo de 4.5 segundos, desplazamientos de casi 1 metro, por decir, de desplazamiento para este sistema. Y aparte, ¿no? Van a usar igual lo van a combinar con amortiguación, llegando a 50% effective damping, ¿no? Que no se ha visto muchos proyectos así. Ya como vimos el comportamiento de los friction pendulum bearing, comportamiento de los dampers, ellos van a, no sé si dicen si son lineal o no lineal los amortiguadores. Pero igual, o sea, ya han diseñado prototypes, o sea, tuvieron que probar los prototype dampers, los prototype isolators para esta estructura. Y otra cosa que hicieron diferente, ¿no? En este proyecto, o sea, por ser la magnitud, es que usaron L-Steiner por primera vez, o sea, que no se usa mucho especialmente para un edificio completo, ¿no? Y es una de las primeras veces que se usa, porque casi siempre, o sea, como comenté antes, es siempre la estructura pues es lineal, o sea, no hay por qué modelarlo no lineal y nomás los isolators son no lineal. Aquí se andan considerando todo el edificio para poder justificar el uso de quizás un poco de ductilidad en la estructura. Pero esta compañía Arup que anda diseñando la estructura, o sea, en términos de análisis, tienen, esto ya no voy a hablar mucho de eso porque no sé mucho de eso, pero sé que usan Amazon Cloud y todo, o sea, usan
cosas muy interesantes para hacer los análisis, ¿no? Para poder hacer los análisis pronto, o sea, considerando que es un modelo de elemento finito del edificio completo. Y pues, o sea, esto es más que nada para diseñar la estructura. Sí. ¿Cómo? 17 pisos. 17 pisos. Es que en el ejemplo que vimos anteriormente, no se me quedó, se hizo un chequeo, era a Diostres, entonces se chequeaban 20 metros o 4 pisos. Eso es para usar el equivalent, para usar el método estático. Ah, ok, hasta ahí. Sí, más de eso se tiene que usar nonlinear analysis. Sí, porque, o sea, ese de 17 pisos, hay varios edificios de esta altura. En Japón se han aislado de 40 pisos, algo así. No, el límite ese es para, sí, para usar el método estático. Voy a pasar por varias cosas, pero o sea, sí, la idea es de hacer este programa, y esto es otra cosa interesante de este proyecto, ¿no? Donde quizás vieron algo muy diferente. Viendo la espectra vertical, o sea, dado por el ingeniero geotécnico, ¿no? Que dio 2.8 G, o sea, por estar cerca de la fault, ¿no? Por ser muy cerca de la falla. Y comparar lo que dijera, por ejemplo, si uno hace el análisis de AS7, o sea, es muy diferente la estructura. Y eso dado, o sea, el periodo estimado por el modelo. Esto sí no lo entiendo mucho porque, bueno, pues aparte de que están cerca de la falla, ¿no? Y que la falla está muy cerca, por eso dan tan altas las frecuencias o las demandas verticales, ¿no? Pero tienen demandas verticales muy altas y pues eso ya pues tuvieron que ver qué sismos hay que tengan tan altas verticales. Pero el punto es que tienen demandas muy largas, ¿no? Y bueno, esto ya es más del proyecto. Y también, o sea, y mucho de esto está basado en estos experimentos que comentabas ayer, viendo eso de las cargas verticales. En estos ensayos que se hicieron en Japón en el 2007 o 2008, que era un edificio completamente aislado. Esta estructura tuvo componentes, o sea, de pipas, es más que nada pipas, techos falsos y particiones, era el enfoque, pero tenía otros varios equipos como de hospital y todo. Y aunque el edificio estuviera aislado, en este caso, o sea, hubo daños, ¿no? Cuando se incluía el componente vertical. Y en este caso, bueno, otra cosa que pasó, y bueno, hubo, o sea, mucha discusión siguiendo estos ensayos, pero la mesa vibradora, según el sismo vertical, tenía que ser como de 0.7 G, ya que se lo midió, o sea, por cosas de control de la mesa, fue por 1.6 G. So, la aceleración vertical, bueno, era mucho más de lo que se quería, pero aún, o sea, se vio bastantes daños, o sea, esos edificios aislados, ¿no? Se vio bastante daño por la estructura, ¿no? Entonces, por esto, o sea, por estos estudios que se han visto, o sea, y era diciendo que era un hospital, pues le llamó mucho la atención esto de la versión de la aceleración vertical. Y pues empezaron a ver, o sea, cómo podemos, oye, ¿sí voy bien o voy mal? Empezaron a ver, o sea, cómo pueden mitigar ese riesgo para, pues más que nada, haciendo hospital para que pueda seguir funcionando un hospital si lo pueden, por ejemplo, aislar verticalmente. Entonces, o sea, si los podemos aislar, hacerlo un poco más flexible, pues podemos reducir las demandas verticales, pero pues eso es algo que aún no se ha hecho.
pero querían ver, o sea, para reducir, por ejemplo, el riesgo, o sea, y costo de reparación si hagan esta estructura. Entonces, la idea inicial, o sea, eso en los initial sketch fue algo de así, de usar un aislamiento horizontal encima de un aislamiento vertical, o sea, puede ser con springs y dampers, algo así, para poder llegar a este sistema, ¿no? Entonces, ya el diseño del sistema, andan viendo diferentes springs, diferentes dampers, y nomás como de los resultados que hicieron, o sea, de los que son las ventajas que vieron en este caso, fueron que o sea, primeramente el riesgo de colapso, considerando los efectos verticales, y las pérdidas, ¿no? Si tuvieran, si incluyen o no incluyen razón vertical a la estructura, ¿no? Y entonces, si no hacen nada, pues, o sea, pueden perder casi todo. Y aunque le aumenten la estructura, ¿no? O sea, ya la vertical no va a hacer nada. Pueden mejorar los contenidos, quizás se puede hacer algo ahí para reducir los daños, pero, o sea, en realidad aislando este efecto vertical es lo que va a hacer la diferencia en este caso, no para este sitio en particular. Y estas son las Vertical Floor Response Spectra, ¿no? Un sistema o sea, rígido y con la opción vertical de aislamiento, ¿no? Cómo baja las espectras, y estos son bueno, vamos así por piso y aquí por periodo, ¿no? Se ven o sea, cómo bajan las demandas. Sí, se puede diseñar un sistema así de disipación. Pero siendo el primer sistema, o sea, tuvieron, eso ya es más cosas de project management, ¿no? Pero hubo diferentes discusiones de cómo llegar a este caso, el efecto que tiene en la estructura, en la schedule y todo, ¿no? que se consideraron. No llegaron a un sistema así, pero el problema que tuvieron algo de que, o sea, de los permisos y todo que tuvieron que tener, que aún no pudieron llegar a aislar el edificio completamente. Ahorita el edificio se está construyendo, poniéndole como spacers, y luego la idea es de poner los sistemas verticales después, ya que estén aprobados y todo para la estructura. Pero el diseño es algo así, o sea, bajo de cada columna poner un aislador, y luego tener este sistema. Esta es la compañía que nos llama, es GERB, que es, creo, alemana, GERB Springs. Bueno, ese es puro sistema de springs con dampers, ¿no? Que van a usar para la aplicación horizontal. Y ya ven, o sea, poniéndole con los vertical springs a todo lo que van a ahorrar y con la decisión que llegaron, nos parece que llegaron a un costo más efectivo. Pero el sistema ya se ve algo así, ¿no? El sistema completo que se anda construyendo. O sea, estos ahorita nomás tienen un pedazo de un bloque de acero para guardar el espacio, tener los aisladores y luego con amortiguación adicional, ¿no? Y más que nada este proyecto es por las demandas que tiene la estructura, ¿no? La zona sísmica de la estructura en este caso. Pero ya se han hecho estudios para tratar de modelar estos modelos de springs. Es más, tienen planes de probar todo ese sistema acoplado en San Diego. Y el problema es que este sistema está mucho más alto que la capacidad de la mesa, o sea, hay muchos arreglos que se tienen que hacer para llegar a eso. Y ahorita el sistema está bajo construcción. Esto es pues, como dije, al este de Los Ángeles, está bajo construcción. Y ya se ve nomás, estos son por ahorita como pedestales, y están los aisladores que se están construyendo. Ya se ve el base slab, ¿no? Que se anda construyendo de acero, ¿no? Pero, o sea, es un proyecto que ahorita que está bajo diseño. Pero, bueno, uno de los más recientes y más interesantes, quise más cerca, pues, el aislador, el friction pendulum, o sea, cubierto con protección ambiental, y o sea, como se ve eso ahorita, nomás un pedazo de acero
pero la idea es de después, así como hablamos de cambiar springs, de poder, o sea, con un jack subir la estructura, sacar todo este pedazo y meter, bueno, los springs los tienen que meter ya con presión, ¿no? Ya los tienen que precompresionar y meterlos para adentro y poner el bearing encima y ya ponerlos y reemplazarlos ya cuando estén listo el diseño. La estructura ya que está bajo construcción se ve, esos son los BRBs que están usando para la construcción. Bueno, que es un proyecto, o sea, completamente diferente a lo que se ha hecho normalmente con aislamiento. Y sé que, o sea, esto ya se pasado en las últimas semanas, ya no he hablado mucho con ellos sobre esto, pero, o sea, tuvieron que cambiar un poco los cambios de springs, no sé si van a poner springs adicionales, no sé exactamente qué, pero, o sea, sé que llegaron a un nuevo diseño de springs recientemente, pero, bueno, esa es la idea, ¿no?, de lo que viene nuevo en aislamiento, especialmente considerando algo de qué pensar, ¿no?, si vamos a aislar como en un hospital, por ejemplo, que no haciendo protección horizontal, nada vertical, o sea, y puede ser quizás algo que no hemos considerado, que al fin no hemos visto aún bastante, o sea, aparte de ese reporte en Japón, no ha habido mucho que haya daños en edificios aislados, pero algo que se tiene que considerar, ¿no?, en lo que vamos construyendo edificios aislados, de tomar en cuenta el componente vertical. Y este es como un ejemplo de un caso quizás ya extremo porque está muy cerca de la falla, pero cómo se puede empezar a pensar de diseños para proteger la estructura también de casos verticales, ¿no? ¿No sé si hay preguntas sobre este caso? Ajá. Uh-huh. Sí, y bueno, y pues en este caso era de, pues la idea era de ponerlos de primero, ¿no? Pero luego parece que pasó algo con la certificación de los springs verticales y todo eso, que, o sea, no pudieron estar a tiempo. Incluso parte de eso es, bueno, de lo que he oído, quieren probarlos en San Diego, ¿no?, el sistema completo, que lo tienen que probar antes de instalarlo, porque es un sistema completamente nuevo, o sea, no hay datos que puedan usar. Y entonces, en lo que se andan diseñando, sé que había mucha interacción, pero, o sea, no cabe ahorita en la configuración de la mesa, o sea, son los ensayos. Por una parte, no sé si pero creo que ha contribuido a que se retrase el proyecto, la certificación y todo, o sea que sí, decidieron, vamos a hacerlo sin los springs por ahorita y ya luego. Pero, o sea, se tiene que levantar, se hace un aislador a la vez, ¿no? Se levanta poquito, quizás unos centímetros, se saca el otro, se mete el otro y ya. Fácil, ¿no? Tan fácil así. Pero ya estando abajo del edificio, ¿no?, pues tiene otros soportes donde empujar o donde jalar para poder slide el nuevo equipo en su lugar. Pero esa es la idea. No, igual como aisladores que están instalados, o sea, sí se han cambiado, unos se han sacado de servicio para todos esos studies de aging, por ejemplo, se han tomado aisladores en servicio, sean en puentes o en edificios. Los van y se cambian por otro similar y ya se prueban para ver, o sea, cómo han cambiado en 20 años, ¿no?, los aisladores, ya estando en servicio, para estimar todas estas propiedades de aging. Preguntas sobre edificios muy largos, Uh-huh. por sí ya en un periodo largo. Uh-huh. ¿Qué tan eficientes son los aisladores para edificios de más de 50 pisos? De lo que, como esta es una pregunta que se ha hecho mucho en Japón, ¿no?, por los edificios de 50 pisos. Entonces, en este caso, ya si tiene un edificio alto, puede ser el periodo de 3, 4 segundos. El aislamiento lo empujan un poco más, o sea, el periodo, pero entonces ya la idea es de que
de que ya con la flexibilidad, como por decir, es más como un efecto de como de soft story, que absorbe la mayor capacidad de la formación y se disminuye en el resto de la estructura. Entonces ya no es tanto el efecto o sea, de period shift, o sea, ya no es tanto el efecto de cambiar de mover el periodo, pero de todos modos hay reducciones en el resto de la estructura cuando se hace ese tipo de diseño. O sea, pero es como tener como un soft story, ¿no? Que se va a concentrar la mayoría de la deformación en este caso. So, sí, bueno, los análisis, yo nunca he hecho uno yo, pero los análisis enseñan un beneficio aún con estos desafíos de 50, o sea, de 50 stories o lo que sea. Lo que sí se hace en ese caso, y por eso o sea, comenté que los japoneses mezclan más tipo de aisladores, por el peso, o sea, sí usan quizás elastoméricos, pero combinados con flat sliders que pueden cargar más peso. Para poder, o sea, para poder mantener las cargas, para poder pasar las cargas, mantener estabilidad con las cargas verticales. Y, por ejemplo, tenían los flat sliders todo en el perímetro donde hay más overturning y luego los aisladores dentro del medio para tener el restoring force, por decirlo, o sea, que se recentre la estructura. ¿Ha visto en Japón, o sea, alguien preguntó anteriormente si, o sea, qué pasa si el aislador no se recentra, ¿no? Bueno, pues de menos he visto un edificio en Japón donde tienen un damper, pero también es actuador. O sea que o sea, tiene un motor por de fuera, ¿no? Pero en caso de un sismo funciona como disipador y ya si el edificio no queda centrado, este es un edificio que era como de 40 pisos, tenían como 2 o 3 de estos dampers, ya se puede hacer como una active damper, ¿no? Y se puede concentrar y con un motorcito que tiene mandar así de un lado a otro y poder moverlo para centrar el edificio. O sea, ya está todo incorporado dentro del sistema. Que eso no lo he visto en Japón, en otras partes, en Estados Unidos nunca he visto nada así. Pero no, o sea, ya tomando en cuenta todo eso que puede pasar y pues también, o sea, si una estructura aislada no se centra, pues quizás no pasa nada, ¿no? Pero ya si está como un edificio de múltiples pisos y tiene aislador en el medio y sí queda como así, pues sí sería más problema y quizás por eso ese sistema ya está incorporado, el sistema de recentro está incorporado en el diseño. Bueno, pues teniendo dinero las cosas que se pueden hacer, no teniendo los fondos. Pues no sé si tengan otras preguntas o ¿sí? Volviendo a lo del diseño de los aisladores. Ajá. ¿Qué aislador se diseña, digamos, para, digamos, usted tiene una estructura, digamos en el caso de un puente. Uh-huh. Puente, qué sé yo, se diseña la estructura para el sismo de 1000 años, pero el aislador se diseña para el máximo, el MCR. Uh-huh. Y digamos que esto me lleva a diseñar desplazamiento a 1.5 veces el desplazamiento del análisis. El gap que tengo que dejar yo para que la estructura se me mueva, la superestructura se me mueva, tiene que ser al menos permitir ese desplazamiento. Uh-huh. Ahora, usted ha mencionado varias veces el problema de la estructura cuando pega contra algo y que la seguridad de la estructura o el comportamiento, el desempeño es más crítico que de puentes. Ajá. Entonces, a la luz de esto y sabiendo que todavía el sismo de MC tiene una probabilidad de excelencia. Uh-huh. Entonces, y también a la luz de que si nosotros vemos la tendencia de cómo han ido aumentando las aceleraciones a lo largo del tiempo, nosotros vemos el caso de Costa Rica, lo que antes era la aceleración, digamos, para un periodo, ahora la tenemos mucho más grande, Uh-huh. más elevada, o sea, que no. Entonces, sería
Ajá. importante Ujú. para que no se me caiga, ¿verdad? Porque es una técnica que uno utilizó mucho después del sismo de Kobe y después del sismo de Noche, ¿verdad? Ujú. Darle un tope para que las estructuras no se caigan, ¿verdad? Pero las estructuras convencionales, las estructuras delgadas es contraproducente esa práctica. Pues pues es lo mismo, va a haber un límite del desplazamiento. Y sí, como comentó, o sea, ya en un puente no es tan crítico. Y ya, o sea, se han hecho como análisis de impacto, bueno, más análisis que nada y pocos experimentos para entender eso, pero sí, en el caso de puentes no es tan crítico. Y también se usan ya con aisladores, se usan como, pues, así como los Cherokee, como los cables, para que ya se llegue a un desplazamiento máximo, se engancha el cable. Y van a aumentar las fuerzas, pero en ese caso pues ya sería un caso extremo. Pues sí, en casos de puentes no es tan crítico como en edificios. Pero sí se usa la misma, o sea, hay que tener primero, pues más importante que no se caiga el puente, ¿no? Entonces sí hay que tener un tipo de Cherokee o algo para limitar los desplazamientos. Que es fuera o sea, el caso peor, no que se caiga. Pues bueno, en los casos que han pasado, como en Turquía, pues, o sea, no se cayó el puente. ¿O sea, se cayó? No, creo que no se cayó, ¿no? Se quedó nomás. Y luego en el caso de, parece que en Ecuador hubo otro puente también que fallaron los radiadores, pero no se cayó. Y es lo que se considera en el diseño también como en el friction pendulum, que tiene el círculo. O sea, se han considerado varias cosas, ¿no? Que si tiene el círculo y se dejar que choque al reed y diseñar el reed para que tenga o sea, una capacidad que disipe energía y quizás limite el desplazamiento de esa forma. O sea, otras formas con cables, o sea, pero sí la idea es de limitar el desplazamiento para que no se caiga Digamos, a la luz de eso también no es una práctica más segura. Si yo el riesgo que tengo es que se me caiga la estructura, Ujú. es aumentar el tamaño de la maceta. O sea, el área de Pues sí. si por algún motivo el aislador se me excede aún en ese valor, Ujú. y lo que quiero es que no se me caiga, aumento el tamaño de la maceta. Ujú. Pero si pongo una llave, que yo diseñé la superestructura para un nivel de fuerzas aún bastante menor. En el momento en que la estructura está restringida, su comportamiento ya es el de otra estructura, ¿no? Sí, ya. Entonces, a la luz de eso es mejor pensar en no usar llaves y aumentar tamaños de macetas. Sí, eso es lo que se anda haciendo ahora para, o sea, lo que he hablado que se anda viendo para edificios, en vez, o sea, aumentar la capacidad del sistema. Pero eso también hay que ver que puede venir a no sé qué sea el costo, ¿no? Entonces, ya, o sea, aumentando la capacidad del sistema, va a aumentar el costo mucho más. Y, o sea, ¿qué efecto va a tener eso o sea, en que los ingenieros quieran ver, pues, o sea, ya no es factible usar aislamiento? Sí, es que digamos, cuando uno ve el tamaño, el costo de aumentar una maceta no es tan grande, ¿verdad? Porque es armar un aro, armar unos aros de 2 metros, a decir, 250 es exactamente lo mismo, es solo material. Ajá. La mano de obra es la misma. La forma limpiada es básicamente la misma. Ajá. Lo único que cambia es el volumen de concreto, o sea, el costo de material. O sea, que eso no representa. Ya lo Sí. estoy haciendo y ahí correr un poquito para que Ajá, sí. cómo está. Lo que preocupa es tener yo diseñado una superestructura para una demanda mucho más baja. Y después por algún motivo ese desempeño se me cambia, ¿verdad? Y mi superestructura no es capaz de tomar ese nivel de fuerzas. Entonces me parece que eso es más riesgoso. Pues como más bien mi riesgo se incrementa en el momento en que eso puede haber restricciones. Quiero aumentar la maceta, Sí, no se le entendí muy bien, pero también puede ser que puede ser un poco del español también. Pero o sea, sí, la idea más o menos, ¿no? Pues es parte del diseño, ¿no? De cómo balancear
el tipo de falla o de tener, si va a fallar un progreso de falla que sea menos riesgoso. Pero aún, o sea, al final tratar de evitar el colapso completo. En caso de puentes, pues sí es más fácil aumentar o sea, va a aumentar el costo de los aisladores por tener más capacidad de desplazamiento y quizás los joints, ¿no? Las juntas, que tengan la flexibilidad es lo que quizás va a aumentar más, pero pues sí, o sea, no sé lo que dices, es por qué no aumentar más la capacidad de desplazamiento, ¿no? No sé si lo entiendo bien. Sí, porque, digamos, la junta, Ujú. igual la Sí, tecnología ujú, para ese ujú, desplazamiento, pero dado caso que se vence el desplazamiento, me disipa energía en ujú, contacto, ¿verdad? Claro, saque el cuento que la operación por algún tiempo, ujú, ¿verdad? Pero me sirve para disipar la energía en el grado. ujú. Pero digamos, no me evita el daño en la superestructura. Pues no. No. Pero eso es, bueno, sí, pues en general, o sea, pues, aún no sabemos, o sea, cómo predecir el sismo, ¿no? Y aún al nivel o sea, como es todo esto de cosas, de esos casos extremos, pues esas cosas se pues, diseña para que no pase nada, ¿no? Pero diseñamos al average, ¿no? al mean response. So, mitad de los sismos, quizás a ese nivel, pueden exigir esa capacidad. Pero pues ya es cosa del diseño, de cómo diseñar la estructura para la secuencia de fallas que pueda tener, bueno, para que sean los menos daños. No sé si lo entiendo, pero es cosa, quizás cosa ya más de filosofía, ¿no? De cómo el diseñador quiera, bueno, diseñar, o sea, tomando en cuenta los costos, qué tanto quieren aumentar la capacidad del sistema. Pero sí, bueno, ya como caso lo que mencioné anteriormente, sí van cambiando ya, vamos aprendiendo más, van cambiando las demandas, ¿no? Así que pues, uno nunca sabe. O sea, no sé si le entendí bien la pregunta, pero, o sea, pues yo creo que eso es también cosa más de filosofía, de cómo un diseñador quiere, o sea, qué capacidad y en todo caso diseñar como la secuencia de fallas para que sean controladas, no sé si o sea, primero una Cherokee, ¿no? Y luego da, si es uno de fricción, primero da luego da el rim del bearing, ¿no? Como la segunda forma de parar o de limitar el desplazamiento del puente o con cables o diferentes formas que se pueden utilizar. Y al fin, pues el abutment, ¿no? Pues va a pegar eso, pues quizás tiene daño local, pero no daño crítico a la estructura. Puede pensar en términos de falla, o sea, no sé si lo entendí bien, pero la idea es esa. Bueno, no sé si hay otros comentarios o no sé. Otra más, Ah. viendo toda la filosofía de los dampers, Ujú. no parece ser una estrategia adecuada o eficiente para reforzar estructuras existentes, ¿verdad? Como solo me limita a desplazamientos, Ujú, o sea, lo uso para desplazamiento, ¿no? ujú. Fuerzas, pero siempre me estoy obligando a diseñar a un 75%, Sí. en el mejor de los casos. Ajá. Entonces quiere decir que una estructura existente tenga déficit de capacidad, no me va a servir para eso. Sí, y otra cosa también, es como unos proyectos que ya metiéndolo como disipadores, las cargas, en unos casos que se han visto, las cargas de los disipadores aumentan suficientemente las cargas axiales en las columnas existentes y pues ya no se pueden cargar. Entonces, sí, quizás para un retrofit no es la mejor opción, ¿no? Aparte de que si ya está la estructura existente, o sea, las conexiones son, o sea, bastante difíciles bueno, para diseñar las conexiones y que los miembros existentes lleven las cargas, ¿no? Ahí parece no va a ser una, digamos, en estructuras patrimoniales como una mejor opción que el aislamiento sí. Es lo que se usa más, especialmente ya para, bueno, en casos de que se ha usado el aislamiento, es más que nada estructuras históricas. O sea, que no se puede poner una shear wall por enfrente, ¿no? Pero los casos que se han visto es casi más que nada en esos casos para retrofit, ¿no? Han sido estructuras históricas. Como el City Hall de los
Sí, el City Hall de Los Ángeles, de San Francisco, el City Court de San Francisco, hay varios, el City Hall de Oakland, casi todos los City Halls como el City Hall de Oakland fue uno de los primeros y ese es de como 18 pisos, algo así la estructura. El de San Francisco, el Court of Appeals, parece que es también un edificio, o sea, como de brick, de exterior, no es mampostería, no sé cómo se diga, pero así como tipo mampostería, ¿no? Que, o sea, hay muy pocas estructuras así en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, están más que nada usando aislamiento, se han reforzado. Y eso por sí también es un nivel de trabajo, ¿no? Porque ya está la estructura existente y descarbar todo por debajo para hacer el campo para el aislamiento, que es un trabajo bastante costoso. Sí, de casos de retrofit con disipadores, no sé si haya oído, o sea, que más que nada son con contravientos o algo, o no sé qué se diseñan, o más paredes, ¿no? Sí, no sé si haya... Entonces, a nombre del programa de Ingeniería Estructural queremos darle las gracias al profesor. Muchas gracias por su tiempo y toda su disponibilidad. Entonces, le damos Gracias.